Y los temas que vamos a ver, temas a tratarse en este encuentro. Uno, Hechos de los Apóstoles en la liturgia. Así brevemente vamos a dar un vistazo cuando se lee el libro de los Hechos de los Apóstoles en la liturgia de nuestra iglesia. Ese es el primer tema, ¿no? Hechos de los Apóstoles en la liturgia actualmente. Y segundo tema, misión en Jerusalén, la escena de Pentecostés, sermón de Pedro. Este sería el tema que vamos a tratar un poco, más centrándonos en Pentecostés. Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Bueno, entonces, con esos dos temas, ¿no? Esos dos temas vamos a ir igual pues anotando, vamos a ir anotando preguntas, algunas aportaciones también para poder compartir al final. Entonces, yo creo que las 9:10, 9:15 ya para, para abrir a preguntas, ¿no? A un debate, lo que sea. Voy a... igual pueden escribir al grupo de chat también. Sí, clase 3 dice aquí. Bienvenidos a la clase 3. En el chat podemos poner alguna pregunta o algo también para poder responder algo, ¿no? Ya. Entonces seguimos. Vamos a ver. El libro de los Hechos de los Apóstoles en la liturgia. He tomado de la página de CatholicNet que se puede investigar, ¿no? Por ejemplo, un poquito el concepto de qué es liturgia. Liturgia dice, es el modo como la iglesia en su cabeza y en su cuerpo místico o miembros puede ponerse en contacto y comunicación con Dios a través de gestos, palabras, ritos, acciones y así poder participar de la maravillosa gracia de Dios, santificarnos y entrar en esa vida íntima de Dios. Eso nos dice sobre la liturgia, que el concepto de liturgia. Entonces, imaginémonos, ¿no? La Santa Misa tiene sus partes. Básicamente es el pan de la palabra primero y después el pan de la Eucaristía, el pan que se parte y se comparte. Entonces, en el pan de la palabra tenemos siempre una lectura del Antiguo Testamento. Estamos hablando de la liturgia de los domingos. La liturgia de los domingos es una liturgia completa porque están las lecturas, está el credo, está el gloria también dependiendo del tiempo, ¿no? Ahora como estamos en tiempo de cuaresma, pues no se hace el gloria, pero sí el credo, por ejemplo. Entonces, por eso es un poquito más larga esta misa de los domingos. La misa de entre semana, pues, incluso no se lee la segunda lectura, ¿no? Solamente es la primera, el Salmo y el Evangelio. Incluso, incluso me acuerdo un tiempo que estuve compartiendo en España, unos años por allí, estudiando, mientras estudiaba, también ayudaba en una iglesia. Entonces, Europa, pues, es otra forma ya diferente, van poca gente a la misa, dependiendo del lugar también. Hay lugares donde van mucha gente a la misa, pero en unas parroquias, pues poquita gente, y los sacerdotes se han acostumbrado a hacer la misa lo más rápida, y la gente también va a la misa, los pocos que van, si uno hace en media hora la misa, está demasiado largo, tiene que hacer en unos 15. Eso es, 15 minutos la Santa Misa, vean. 15 minutos la misa, máximo 20, la misa de entre semana. Y ya las del domingo sí, pues es un poquito más larga, pero vean
cómo se disminuye el tiempo. Bueno, esa forma tenían allá, ¿no? Yo recuerdo. Pero claro, ahí no se hace, por ejemplo, la predicación, la misa entre semana, no había la homilía y se hacía directo, ¿no? Sin oraciones, sin las oraciones universales y eso. Pues lo normal de la misa, pero rapidísimo hacíamos. Bueno, entonces, la liturgia, en la misa, sobre todo es los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es leída en algunas partes de la misa, es tomada en cuenta, pues ya vamos a ver más adelante las fechas, en qué fechas tomamos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero quería poner un poquito el concepto, ¿no? De liturgia, la liturgia, ¿qué es? Entonces, aquí decía, el modo como la iglesia en su cabeza y en su cuerpo místico o miembros, pues que somos todos nosotros, somos miembros de la iglesia, puede ponerse en contacto y comunicación con Dios a través de gestos. Los gestos, palabras. Los gestos es pues cuando nos ponemos de pies, cuando estamos de rodillas, sentados o caminamos en procesión, etcétera. Palabras, pues antes se decía, el Padre celebra la misa. Ahora decimos, vamos a celebrar, todos celebramos la misa. Ya no es vamos a escuchar la misa, sino vamos a participar de la Santa Eucaristía. Y me parece bonito, ¿no? Las palabras, entonces cada quien tiene su parte también. Nosotros todos juntos decimos el Padre Nuestro, todos juntos hay algunas otras oraciones que hacemos juntos y también el pueblo responde, lo que es un diálogo, ¿no? Con el sacerdote. Entonces todos juntos celebramos gestos, palabras, ritos, los ritos. Entonces, por ejemplo, ahí vamos haciendo las oraciones, vamos también en los ritos, se usa el incienso, etcétera, ¿no? Acciones también, ¿no? Entonces, todos estamos vivos, una iglesia viva, estamos cantando. A veces, incluso, pues bueno, aquí en Latinoamérica todavía le gusta participar de una liturgia viva, ¿no? Aplausos, aunque la liturgia, como es nuestra liturgia romana, pues nos invita a todos serios, allí pues los gestos son los gestos en la liturgia pues son bastante solemnes, ¿no? Pero, pero bueno, nos hemos acoplado también un poquito a ser alegres, incluso hay aplausos, se ha roto, por ejemplo, eso de que las músicas sean solo con piano, ahora ya se pone batería, se pone guitarras y más instrumentos que animan la misa, ¿no? Y es bonita una misa pues movida, incluso hay como cumbias, ¿no? Que ponen como cumbias el ritmo. Bueno, un poquito quería hacer un paréntesis aquí para a recordar qué es liturgia. Creo que tengo una diapositiva más de lo que es liturgia. Sí. El libro de los Hechos ocupa un lugar importante en la liturgia de la iglesia. Eso se ha puesto como tema, pero de ahí lo que es a continuación es del mismo internet, ¿no? De la página que habíamos visto acá adelante, CatholicNet. De la misma he sacado lo que dicen estos dos renglones. En palabras del Papa Pío XII, en su encíclica Mediator Dei, la liturgia no es solamente la parte exterior y sensible del culto, ni mucho menos el aparato de ceremonias o conjunto de leyes y reglas. Es el ejercicio del oficio sacerdotal de Cristo. Entonces, sí, como decíamos, ¿no? Una cuestión solemne. Una misa siempre es sagrada la misa. Entonces, claro, es el ejercicio del oficio sacerdotal de Cristo mismo, ¿no? Cristo se hace presente en la iglesia.
Entonces, por ejemplo, cuando alguien dice, ¿quién está confesando? Dice el padre Marlon, o el padre Luis, o el padre Antonio, no sé. Y la respuesta correcta debería ser, ¿quién está confesando? Es Cristo quien está confesando. En la in persona Christi, en la persona de Cristo, pues el sacerdote hace las veces de Cristo. Eso es. Entonces, esto es bonito, ¿no? Recordar como cristianos, pues, este concepto. Incluso eso nos ayudará para defendernos de las sectas. Las sectas, pues, dicen, no, un sacerdote, una persona, ¿cómo puede perdonar pecados? Entonces, la respuesta correcta es no, no es un sacerdote. Es Cristo a través del sacerdote. Es Cristo mismo quien está confesando. Eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, vean. Estábamos hablando todavía aquí en esto de rojo, estamos hablando de lo que es liturgia, liturgia, y no solo dice eso, no, acá arriba decía, ¿no? La liturgia no es solamente la parte exterior y sensible del culto, ni mucho menos el aparato de ceremonias o conjunto de leyes, ¿sí? Hay un montón de reglas, es que no, es que, eh, y los que han estudiado liturgia, los que han estudiado liturgia, ¿no? A veces nos retan incluso a los sacerdotes y está bien conocer. Por ejemplo, dicen, no, ese canto no es litúrgico. No es esto que hace usted, no es litúrgico, porque hay un montón de reglas en la liturgia. Por ejemplo, lo que a veces nos tocará ir de misiones, ¿no? Como sacerdotes, vean, ¿qué tal si nos toca ir a un pueblito lejos? A lo mejor allí, pues, claro, el altar está, en el altar mismo se pone ahí las velitas, en el altar mismo se pone la Biblia, los libros, en el altar mismo se pone a veces incluso las ofrenditas que dan para que, como ahí está todo libre, pues no, entonces tenemos que poner en el altar mismo el pancito que dan como ofrendas. Pero la liturgia diría no. Está un liturgo ahí, no, padre, ¿qué está haciendo? Si el altar tiene que estar vacío, tiene que estar libre, de el, solo debe estar el sacrificio de Cristo allí, ni siquiera las velas, ni flores, nada debe estar. Ciertamente, eso dice la liturgia, pero un poquito hay que ser un poquito más blanditos, ¿no? Bueno, pues vea dónde estamos también, ¿no? No tenemos pues la, no tenemos pues las facilidades allí. Y también nos pasa en las iglesias, ciertamente, ¿no? A veces, bueno, las velas están sobre el altar. Si viene un maestro de ceremonias, de liturgia, pues dirá, no, no, en el altar no tiene que estar nada, al lado tiene que estar las flores, lo que sea. Vea, esto es un detalle importante, ¿no? Ya que estamos, pues, un poquito estudiando, pues, recordar estas cosas. Si han visto ustedes liturgia, pues dirán, sí, es así. Y si no, pues aquí vamos aprendiendo un poquito, ¿no? Segundo, como es siguiente, en la Constitución Sacrosanctum Concilium número 7 encontramos esta definición concisa de lo que es liturgia. Dice, liturgia es el ejercicio del oficio sacerdotal de Cristo por medio de signos sensibles que realizan de una manera propia la santificación del hombre o del ser humano. Es una definición más concreta, pero, pero dice lo mismo, ¿no? Que anteriormente ya hemos hablado. Bueno, entonces eso es la liturgia para irnos adentrando en nuestro tema, ¿no? Cuando el libro de los Hechos de los Apóstoles es leído en la liturgia. ¿Qué fechas? Vamos a ir. Vamos a ver siguiente. Ya, aquí. Su lectura es continua y casi completa en las misas de las semanas que siguen a la Pascua. Ciertamente, ¿no? Y aquí he puesto dos dibujitos, ¿ve? Un dibujito de Cristo triunfante y el otro dibujito hay una fotito de una imagen de porque uno pone Pascua en internet y aparecen más, estos conejitos aparecen y el huevito de Pascua, ¿no? Entonces incluso estaba averiguando
¿Por qué le llaman, pues? ¿Por qué le llaman, pues, conejo de Pascua y los huevitos de Pascua? Entonces, tenía la misma raíz cristiana incluso, pero claro, esto se usa más en Europa y en Norteamérica, él decía el escrito en internet que, pues, por ejemplo, el conejito es un animalito que a lo mejor fue testigo de la resurrección de Cristo, decía, ¿no? Como una especie de leyendas. Y el conejito de Pascua, pues, estuvo allí, pero como no podía hablar, pues solamente se alegró y consiguió sus huevitos de alegría, de huevitos de Pascua, más o menos así decía. Pueden investigar un poco más, ¿no? Pero me gustó que tenía una raíz cristiana, el conejo de Pascua también. Bueno, en esta fotito de acá, entonces en esta imagen, vemos a Jesús triunfante con una bandera de color blanco, pues, ¿no? De triunfo, una banderita y los soldados ahí dormidos, todo. Bueno, es una imagen, será de la Edad Media, del Renacimiento, supongo que es, sí, porque los personajes parece que son italianos. Eh, bueno, vamos a continuar. Algunos extractos que se leen en la vigilia de Navidad. Entonces ahí vemos. Primero decíamos el mes de Pascua, cómo es sí, tiempo de Pascua, que será ya mismo, pues, ¿no? Terminamos este tiempo de Cuaresma, viene Pascua y de ahí nos seguiremos un largo tiempo, pues leyendo es bonitos pasajes, ¿no? De los Hechos de los Apóstoles. Entonces aquí en Navidad, yo digo, pero ¿dónde en Navidad se supone que habla de Cristo resucitado? Y vean estas lecturas, ¿no? En la vigilia de Navidad se lee esto. ¿Qué es lo que dice? Al llegar a Antioquía de Pisidia, Pablo se levantó en la sinagoga y pidiendo silencio con un gesto, dijo, escúchenme, israelitas y todos los que temen a Dios. El Dios de este pueblo, el Dios de Israel, eligió a nuestros padres y los convirtió en un gran pueblo cuando todavía vivían como extranjeros en Egipto. Luego, con el poder de su brazo, los hizo salir de allí. Y cuando Dios desechó a Saúl, les suscitó como rey a David, de quien dijo este testimonio. He encontrado en David, el hijo de Jesé, a un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador, que es Jesús, como preparación a su venida. Juan había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan decía, yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean. Entonces, tiene sentido, ¿no? Este pasaje de Hechos 13, 16, 17 y 22, 25 son los versículos. Bueno, a ver, veamos qué dice en el chat. Solamente un saludo. Buenas noches, hermanos. Bendiciones para todos. Abrazos. Qué maravilla desde Argentina. Buenas noches, hermano Jorge. Abrazos también. Por aquí está medio bastante frío, está en Quito. Hay que estar medio arropadito y tomando agüita media caliente. Bueno, cualquier pregunta o comentario pueden hacerlo también en el chat, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces. A ver, este es un fragmento que se lee para la Navidad, la vigilia de Navidad. 25 de diciembre, Navidad del Señor, misa vespertina de la vigilia, ¿sí? Estas lecturas se usan en la misa que se celebra por la tarde del día 24 de diciembre, antes o después de las primeras vísperas de Navidad. Bueno, también en la Ascensión y Pentecostés, en otras fiestas de la Virgen María, de la Virgen María,
también se toma de los hechos de los apóstoles, de los santos, de la dedicación de una iglesia. No está la cita, pero la fuente de este libro de donde he tomado está, pues pongo al final la fuente, ¿no? De donde lo tomé. Y en las misas especiales por la difusión del Evangelio, por los cristianos perseguidos, por los que padecen hambre y por los enfermos. Pues los Hechos de los Apóstoles tienen para reflexionar, para meditar mucho, ¿no? Esos pasajes que hablan justamente de persecuciones, de misioneros, habla de cómo fueron sanados algunos enfermos. Entonces es un libro bonito, completo prácticamente. También se hacen lecturas de los hechos en el rito de la iniciación cristiana, fuera de la vigilia pascual, en los ritos de de los sacramentos, de la confirmación y de las órdenes sagradas. También ahí se lee de los hechos de los apóstoles. En la bendición de abades y abadesas, en la consagración de vírgenes y en la visita a los enfermos. Como decía, pues los pasajes están, se pueden encontrar fácilmente estos pasajes para las diferentes necesidades en la liturgia. Sería ideal que se hiciese una primera lectura de todo el libro de los Hechos, de un tirón o con las menores interrupciones posibles para descubrir el curso y el caudal del relato. Entonces, como quedamos, ¿no? Cada semana se debería leer 2 capítulos o 3. Recordemos, son 28 capítulos. De corrido nos invita el libro, pues, a leerlo para entender cómo, cómo tiene esa continuidad, ¿no? Este, aquí sí ya están algunas citas, ¿no? Si esto no fuera posible, es decir, si no fuera posible leer todo de corrido, entonces el lector puede igualmente leer algunos de los episodios clave en el orden en que aparecen, como por ejemplo la ascensión de Cristo, que está al inicio, ¿no? Capítulo 1, del 1 al 11, la ascensión. Pentecostés, del 2, capítulo 2, del 1 al 11. Pentecostés. Pentecostés es lo que hoy vamos a profundizar también un poquito, ¿no? Pentecostés. El martirio de Esteban, que nos conmueve bastante. Felipe y el etíope, que fue bautizado, ¿no? Ese bautizo, ahí nomás en un, en un riachuelo, ahí nomás le bautizaron. También la conversión de Saulo, la conversión de Pablo y que luego se llamó Saulo. El siguiente, Pedro y Cornelio. Siguiente, el concilio de Jerusalén. Ese es el primer concilio que tuvieron que discutir bastante para acoger pues algunas, algunas personas que se convertían y algunos eran judíos, entonces, ¿qué hacemos, no? Seguimos cumpliendo los rituales de los judíos, decía uno, otro. Al final, pues dijeron, no, no, lo importante que Cristo dijo, que el que quiera seguirme, pues, que se bautice en primer lugar, ¿no? Que se bautice y no vamos a poner más cargas, ¿no? Pues tenemos que ser, dijo, comprensivos y no vamos a poner trabas, como el Papa Francisco dice, ¿no? No pongan, dice, a los sacerdotes, sabe decir, no pongan, ¿qué es? Como, ya no me acuerdo la palabra, pero él sabe decir, para los sacramentos, la gente viene para los sacramentos y ustedes, en vez de ayudarles, ponen muchas trabas y eso no está bien, ¿no? Y por eso decía que queremos sacerdotes con olor a oveja, es decir, que esté con el pueblo. Bueno, entonces Concilio de Jerusalén y Pablo en Atenas, también en el capítulo 17,
y el viaje de Pablo a Roma, capítulo 27, que ya ahí terminamos prácticamente el libro. Eso. Vamos a continuar entonces. Aquí he puesto unas dos imágenes, pues recordándonos cómo era el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, esa ciudad de Jerusalén, ¿no? Bien movida, después de haber recibido el Espíritu Santo, la alegría de ellos para predicar, más o menos para... Aquí me ponen una pregunta. ¿El martirio de Esteban es el primero que sucede entre los apóstoles? Pues, pues así parece, ¿no? Sí, pues es el primero que aparece. Este, ya. Vamos a continuar. A ver. El núcleo histórico plausible de la venida del Espíritu, descrita en Hechos 2 del 1 al 13, es el siguiente. Como decíamos, hoy vamos a adentrarnos puntualmente en la venida del Espíritu Santo, que se llama Pentecostés. Y después veremos también que los judíos ya celebraban también Pentecostés antes de que venga el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que celebraban? Eso vamos a ver hoy. Dice, en la festividad inmediatamente posterior a la muerte y resurrección de Jesús, su familia se trasladó a Jerusalén. Y mientras estaba allí, la presencia del Espíritu se manifestó carismáticamente cuando comenzaron a hablar en lenguas. Esto fue interpretado como un signo de que debían proclamar públicamente lo que Dios había hecho en Jesús. Dios había hecho en Jesús. Bueno, entonces, ¿cuántos días ha pasado aquí? Dice, en la festividad, inmediatamente posterior a la muerte y resurrección de Jesús, su familia se trasladó. No pone aquí exactamente la fecha, ¿no? Pero vamos a ver más adelante. Los hechos han representado este núcleo con una perspectiva teológica, realizando su lugar central en la historia cristiana de la salvación. En esta representación, en el sentido de hacer presente el significado de Pentecostés, desempeña un papel clave. ¿Qué significa? Pues que el autor quiere hacer coincidir las fechas. El autor quiere hacer coincidir el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Todo lo que los profetas habían anunciado, pues acá se va cumpliendo. Entonces, pues sí, es un autor que está lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y así también nos dice cuando, así también nos narra el Evangelio en ese pasaje de los discípulos de Maús, ¿no? Estaban tristes, pero después el Señor les fue explicando en el camino, dice, qué duros que son de corazón, no han entendido las escrituras. Bueno, vamos a continuar. Esa fiesta agrícola de Acción de Gracias, celebrada en mayo o en junio, había adquirido, como otras fiestas judías, un significado adicional por medio del recuerdo de lo que Dios había hecho por su pueblo elegido, expresado como historia de la salvación. Entonces era una fiesta después de 50 días de haber celebrado la Pascua. 50. Eso significa, ¿no? Pentecostés, vendrá pentágono, 5 lados, más o menos así creo que era. Bueno, ahí me van corrigiendo algunas cosas, tampoco es que uno ya no se acuerda muchas cosas de teología, ya hace, hace muchos años que uno estaba en teología, pues algunas cosas este, van pasando, pero ahí por eso ustedes también, como están en otros cursos, pueden dejarme cualquier duda o acotación en el chat. Ya, entonces, más adelante yo creo que sale el concepto de qué es, qué es Pentecostés.
Ellos celebraban Pentecostés como una fiesta después de las cosechas, ¿no? De acción de gracias. Y a eso unían también el agradecimiento a Dios por la liberación. Vamos a ver, la liberación de Egipto hacia la mitad del primer mes se conmemoraba en la Pascua. Esto en la Pascua, es decir, Pascua significa pues el paso, ¿no? La liberación de Egipto. En el tercer mes, es decir, aproximadamente un mes y medio más tarde, los israelitas habían llegado al Sinaí, Pentecostés, que se celebraba también aproximadamente después de ese mismo intervalo tras la Pascua. Entonces, claro, después de unos días viene el Pentecostés. Llegó a ser la conmemoración de la alianza de Dios con Israel en el Sinaí, momento en el que Israel fue llamado a ser el pueblo propio de Dios. Y entonces están dos fiestas hasta ahorita, ¿no? Está la Pascua y está Pentecostés. Ha pasado un mes y medio, dice ya, de, de la, ha pasado un mes y medio de la Pascua. Ahí se celebra Pentecostés. Ha puesto unas dos imágenes allí, recordando, ¿no? Todo el pueblo, cómo es la liberación de Egipto y también pues la alianza, la tabla de la alianza de Moisés con el pueblo. Muy bien. Al narrar la aparición de Dios en el Sinaí, Éxodo 19 menciona el trueno y la humareda. El escritor judío Filón de Alejandría, contemporáneo del Nuevo Testamento, describe a los ángeles tomando lo que Dios decía a Moisés en la cima de la montaña y transportándolo en lenguas al pueblo que estaba en la llanura. Bueno, entonces aquí he puesto la imagen de Pentecostés del Nuevo Testamento, pero para ver, ¿no? Que en el Antiguo Testamento también habían ya estas imágenes en el sentido de el trueno, en el sentido de las lenguas de fuego, en el sentido del viento, todo eso, ¿no? Entonces vemos que no es que se inventó el evangelista San Lucas o el autor del Hechos de los Apóstoles, sino que tomó un poco pues los signos que habían ya en el Antiguo Testamento. Continuamos. La descripción en los Hechos del sonido de un viento tempestuoso y de las lenguas de fuego es un eco de esta imaginaria que presenta así el Pentecostés de Jerusalén como la renovación de la alianza de Dios que llamaba una vez más a su pueblo para que fuera realmente suyo, para que el pueblo sea realmente suyo. Eso era en el Antiguo Testamento. Hay ya meditaremos un poquito más rápidamente en la, después tenemos ese documento que me parece simpático simpático me parecía cuando habla de Pentecostés, esta autora que es mexicana y que pueden encontrarlo pues en esa dirección de internet que dice los 72 decía, ¿no? Los 72 y ahí hay curso bíblico, 72 así se llama. Sí, vamos a leerlo más adelante. Esa hojita ya lo subrayé algunas cosas. Bueno, vamos a continuar entonces. Según el libro del Éxodo, las gentes que oían en la alianza del Sinaí la invitación de Dios a ser su pueblo y aceptaban, se convertían en israelitas. Después del Sinaí y en lenguaje bíblico, las otras naciones eran no pueblo. Entonces, incluso cuando hay el bautizo, cuando hay los bautizos, se leer yo de un profeta, el profeta Zacarías, no, el profeta, ¿cuál es el profeta que yo leo?
pero allí dice, ustedes serán un solo pueblo, y yo seré vuestro Dios, cambiaré ese corazón de piedra por uno de carne, ustedes cumplirán mis mandamientos, y suelo decir, ¿no? Los que somos bautizados tenemos un deber, recordar que somos un solo pueblo, por eso nos llamamos católicos, recordar que somos un solo pueblo, tenemos unos mandamientos que cumplir, y igual, ¿no? Pues debemos tener un corazón de carne como el de Cristo, que tiene compasión, misericordia. Al contrario, es pues el corazón de piedra, un corazón que vive en el orgullo, en el resentimiento, el corazón que no tiene compasión como Cristo. Bueno, entonces ahí mm, ya me fui mucho. A ver, estaba viendo el chat, pero nadie pone nada todavía. Vamos a bajar. Aquí ya vimos, ya vimos, ya vimos y aquí estamos. Muy bien. El texto de Hechos 2, 9, 11, con su amplio concurso de gentes desde las extremidades orientales del Imperio Romano, partos, medos y elamitas, hasta Roma misma, describe las nacionalidades que observaron y oyeron en Pentecostés lo realizado por el Espíritu en Jerusalén, en la renovación de la alianza, en la renovación de la alianza. Entonces, de diferentes lugares, de diferentes pueblos, han venido, pero luego profesan una sola fe y todos seremos un solo pueblo. Eso es lo que a eso nos invita el Pentecostés, ¿no? La venida del Espíritu Santo, y todos, pues nos llenamos de ese Dios con nosotros. Muy bien. De este modo, los hechos anticipan el amplio alcance de la evangelización. Entonces, incipiente, que en definitiva hará incluso de los gentiles el pueblo propio de Dios, incluso de los gentiles, en Hechos 28, 28. Hechos 12 debe ser 28, 28. Bueno, ahí ya, a ver, no te vayas muy arriba. Eso. Y seguimos, ¿no? Implícitamente, este Pentecostés es más importante y de mayor alcance que el primer Pentecostés del Sinaí. El primer Pentecostés me parece que es como la alianza que hizo Moisés con el pueblo, bueno, Dios a través de Moisés con el pueblo, esa alianza, ¿no? Y también hubo esos mismos signos, hubo, hubo viento, hubo truenos, Dios hablaba al pueblo a través de esos signos. Bueno, entonces aquí he puesto estas dos imágenes, una del Antiguo Testamento y la otra pues del Nuevo Testamento. Muy bien, continuamos. Como reacción a la glosalia de los discípulos plenos del Espíritu, un comportamiento extático. Ah, glosolalia. Esto es como glosolalia, que es una palabra, ¿no? Como reacción a la glosolalia de los discípulos. Glosolalia es que ellos empezaron a hablar como borrachos, ¿no? Empezaban a hablar en lenguas, ahora empezaron a hablar con diferentes formas y los entendían. Entonces, como reacción a eso, dice aquello de los discípulos, plenos del Espíritu, un comportamiento extático, extático, que era extático, que sí consulté incluso recientemente era de éxtasis, ¿no? De eso bien, extático, sí, estaban llenos del Espíritu Santo, estaban, ah, sí, pues en éxtasis, ¿no? Que parecía, que parecía a los observadores como si estuvieran borrachos, claro. Entonces Pedro pronuncia el primer sermón al respecto.
concebido por los hechos como la presentación fundamental del Evangelio. Pedro interpreta la acción del Espíritu Santo en Pentecostés como el cumplimiento de los signos de los últimos días, predichos por el profeta Joel. Una interpretación que cuadra con el amplio interés que muestran los hechos por la profecía. Todo se está cumpliendo, dice, ¿no? Todo se está cumpliendo del Antiguo Testamento. Entonces, ahí he puesto una imagen, pues, de San Pedro dirigiéndose a la multitud y ahí está, ¿no? Glosolalia, ha sido, están como borrachos ahí, ¿no? Y también en éxtasis. Entonces, sí, el Espíritu Santo, pues, les ha movido sus voluntades para ser aquellos misioneros que Dios quiere. Bueno, vamos a continuar. Digno de notarse es que Pedro comience su proclamación en términos que llamaríamos del Antiguo Testamento, citando una profecía. Esta, esta abertura afirma la concordia básica de lo que Dios ha hecho en Jesucristo, con lo que el Dios de Israel hizo por y prometió al pueblo de la alianza. Entonces, aquí igual, ¿no? Todos, si leemos pues los sermones de Pedro y Pablo, van en la misma línea, ¿no? Ese Cristo que ustedes mataron, ese Cristo tuvo que vencer a la muerte y así se cumplen las escrituras. Y eso es lo que, y ellos incluso citan, ¿no? Como dijo en el Antiguo Testamento y pone la cita de tal profeta. Bueno, luego Pedro prosigue exponiendo lo que Dios ha hecho en Jesús. Un breve sumario de sus obras poderosas, su crucifixión y resurrección, que culmina con la prueba de la Escritura de que Él es el Señor y Mesías. El Señor y Mesías. Ese es el discurso de Pedro, ¿no? A Jesús que lo mataron, crucificaron, ustedes, Él mismo ha resucitado. Bueno. En cierto sentido, la concentración de la cristología representa un cambio de estilo respecto al de Jesús, tal como lo presenta el Evangelio de Lucas. Entonces, representa un cambio de estilo, ¿no? El Evangelio lo presenta de una forma, acá lo presenta de otra forma. Un cambio pequeño nomás. Aunque en esta obra tanto un ángel como Dios mismo testifican que Jesús es el Mesías e Hijo de Dios, y los discípulos lo llaman Señor. Jesús no dice nada de esto de sí mismo. Ciertamente, no dice, yo soy el Hijo de Dios. No, pues no dice nada de eso, ¿no? No dice, yo soy el Señor. O en algunos momentos dirá, ¿no? En algunas partes parece que subraya al Señor cuando ya pues le increpan mismo. Bueno, vamos a continuar. Él habló del reino de Dios y de cómo éste cuestiona los valores comúnmente aceptados. Sin embargo, los hechos confirman el testimonio de Pablo de que los primeros misioneros cambiaron el centro de interés de su proclamación hacia Jesús mismo, casi como si no pudieran anunciar el reino de Dios sin hablar primero de aquel a través del cual ese reino se había hecho presente. Cuando ellos predican en nombre de Cristo. Por ellos mismos no predican ni directamente como los evangelistas dicen, yo converso directamente con Dios. No, todo es a través de Cristo. Ellos, es bastante cristocéntrico, ¿no? Lo presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es por voluntad de Cristo, es en nombre de Cristo, es por Él. Parece bonito.
Ya estamos casi terminando ya estas diapositivas que había preparado y vamos a reflexionar un poquito con preguntas en la otra, leyendo un poco. A ver, leyendo un poco, pues subrayando el documento de Pentecostés que hace esta hermana mexicana. Bueno, el evangelio fundamental se centra ahora en la identidad cristológica de Jesús resucitado con el Mesías. El evangelio fundamental se centra ahora en la identidad cristológica de Jesús resucitado con el Mesías. Entonces, ya no solamente Jesús, sino el Mesías, el Cristo, ¿no? El que venció a la muerte. Muy bien. Vamos a ver. Y esta es la última diapositiva ya. Recepción del mensaje. Vida comunitaria en Jerusalén. Esa será la siguiente en Jerusalén. ¿Cómo les fue a los apóstoles en Jerusalén? Entonces, tras presentar este modelo de predicación en hechos, significa en forma de preguntas y respuestas las exigencias fundamentales derivadas de la aceptación del Evangelio. ¿Qué deben hacer las gentes una vez que han creído en la proclamación cristológica? Pedro concretiza las exigencias y hace una promesa. El primer requerimiento es arrepentirse. Eso es, ¿no? ¿Qué deben hacer las gentes una vez que han creído en la proclamación de Cristo, la proclamación cristológica, en la misión? Entonces Pedro da la respuesta. Primero, entonces hay que arrepentirse. Y luego, ¿qué más será después de arrepentirse? Sigue un sacramento, ¿no? ¿Se acuerdan cuál sacramento es? ¿Cuál sacramento será? Y ahí terminamos con las diapositivas. Bueno, voy a cerrar esto. Hay que dejar de compartir, ¿no? O se comparte nomás. A ver. Voy a tener la opción. Ya está perfecto, ya no se mira su pantalla, padre. Ya. Ya. Bueno, a ver, ¿qué horas es? A las 20:52. Ya, sí estamos a tiempo. Sí estamos a tiempo para revisar ese documento. Y como decía, unos 5, unos 10 minutitos y podemos compartir algunas cosas. Me han puesto aquí en el chat. Siguiente sacramento. Después de arrepentirse, será la penitencia, pone una hermana. ¿Qué será? ¿Cuál sacramento será? Pues otro me parece que es. Ahí seguirán respondiendo. Confesión, Vicente Reyes. Según los Hechos de los Apóstoles, una exigencia tiene San Pedro. ¿Qué es lo que exige él? Una vez que quieren, ya pues, una vez que ya quieren pertenecer a la iglesia. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál será? ¿Conversión? No. Después de la conversión, es bautizo. El bautizo, ya apuntaron bien ya. El bautizo es un requisito para ser cristianos, pues. Ya vimos la semana pasada incluso. Ya vimos pues la semana pasada también. Ese mismo, el bautizo. Sí. Muy bien, hermano. Ya. Está de aprendernos algún juego por internet para que se despierten. Como todos están apagados las cámaras, yo creo que están durmiendo ustedes ya. Y yo nomás aquí dale y dale. ¿Ya están dormidos o qué? Vamos.
Vamos a continuar entonces, tomar una agüita. Vamos a unos 10 minutitos más y luego pues vamos a las preguntas. Vamos a ver. Entonces, aquí sale compartir pantalla, pero antes debo abrir, creo, el documento. Abrirlo, ¿sí? Hechos. Vamos a abrir. Ahora sí. Vamos a ponerle pequeño. Y a compartir pantalla nuevamente. Ahí se ha de salir. Vicente Reyes dice, no estoy dormido, estoy escuchando. Aleluya, hermano, Dios le bendiga. Aquí estoy, padre, analizando, dice. Bueno, qué bueno que estén pendientes, porque si no, es que esto de las tecnologías, ¿no? Es estar aquí, dele y dele. Se habló de los discípulos, ¿qué significa ex- extático? De éxtasis decíamos, ¿no? Eso significa que estaba como, como pues, solo lleno del Espíritu Santo, ya en éxtasis, estaban así. Eso significaba. Ya. Padre, estamos escuchando, copiando, solo que estas clases las vemos con cámaras apagadas. Ah, bueno, bueno. Estamos escuchando. Eso está bien. Eso está bien, hermanos, porque si no, yo mismo ya me estoy durmiendo aquí ya. Yo mismo. A ver, compartir pantalla. En esta pantalla vamos a compartir. Estamos escuchando, dice. Muy bien, hermano, muy bien. Poner grande. Esto vamos a ponerle una sola línea. Y ahora sí, vamos ahí. A lo que hemos venido. Cursos sobre Hechos de los Apóstoles Pentecostés. Aquí había unas cosas bonitas, vean. Este acontecimiento constituye uno de los momentos capitales del libro. Capitales, ¿qué significa? De los importantes, ¿no? La capital de nuestro país es Quito. La capital del Ecuador, Quito. La capital de Argentina, ¿qué es? Buenos Aires. Ahí sí que me toman la lección. O de sus países. ¿Qué capital? ¿Cuál es la capital en sus países? En, en Venezuela, ¿cuál es la capital? Capital. Pondrán en el chat cuáles son las capitales para aprendernos siquiera. ¿Será que puede compartir las diapositivas? Claro, pues yo puedo compartir. Caracas ha sido la capital de Caracas, era Simón Bolívar, ¿verdad? De Caracas. No he tenido la suerte de conocer todavía Caracas. La Asunción, Paraguaya. Ajá. De México no es la capital de México, es Ciudad de México. Capital de Estados Unidos es Washington. Vea qué maravilla. Capital Santo Domingo en República Dominicana. A las capitales sí quiero estar de ir pues algún rato para conocer la capital. Siempre hay cosas bonitas, ¿no? Sí, sí, muchas gracias, Vea. Ahí vamos a la Asunción en Paraguay, debe ser bonito. Argentina, Buenos Aires, dicen que eso es. Buenos Aires es, o decían que es como llegar a Europa pequeñita, que hay cosas muy bonitas en la capital ahí debe ser, en la capital de Argentina. Guatemala es Guatemala mismo. Guatemala. Ujú.
Ah, Buenos Aires es parecida a Barcelona. Bueno, he estado en Barcelona. Ya vamos a ir a Buenos Aires para comer una parrillada argentina. Ya, qué bonito compartir esto, vea. Las capitales, nuestras queridas capitales. Quito también es muy bonita y le dicen la carita de Dios. Bueno, bueno, cada quien queremos bastante, ¿no? A nuestra patria, a nuestras capitales. Ya, vamos, vamos a continuar entonces. Este acontecimiento constituye uno de los momentos capitales del libro. Es uno de los momentos más importantes. ¿Cuál era el más importante? ¿Cómo es de Pentecostés? La efusión del Espíritu Santo señala el cumplimiento de la promesa del resucitado. Enviaré el Espíritu Santo, dijo, ¿no? Yo enviaré al Paráclito y capacita a los discípulos para llevar a cabo su misión. Esto está tomado esa es la cita, ¿no? Rodolfo, 65. Bueno, el tema es, al llegar el día de Pentecostés, ¿qué pasó al llegar el día de Pentecostés? Así está en la Biblia, ¿no? Uno de los temas esenciales de toda la obra de San Lucas es el del cumplimiento del plan de salvación de Dios. La frase que inicia este capítulo literalmente traduce, al cumplirse el día de Pentecostés. Con esto queda indicado que el acontecimiento tiene carácter de cumplimiento. Lo que se cumple es la promesa del Antiguo Testamento de la efusión del Espíritu y el anuncio del resucitado en Hechos de los Apóstoles. Ahí están, ¿no? Incluso las citas bíblicas del Antiguo Testamento. Bueno, se cierra el periodo de espera y de preparación de la comunidad. Se abre una nueva época. Me parece bonitas estas reflexiones que hace ese autor. Pentecostés. Y aquí está, y aquí ya nos dicen, ¿no? Los conceptos, vean. La fiesta de Pentecostés era para los judíos una de las tres grandes fiestas de peregrinos. ¿Cuáles nomás eran las tres fiestas? Las otras dos eran la fiesta de Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Es otra fiesta, si no sé en qué consistía, de tabernáculos. Veamos qué significa Pentecostés para ellos. Pentecostés significa quincuagésimo, décimo quinto, es decir, 50, como decíamos, ¿no? Este, Pentecostés, pentágono, será 5 lados. El pentágono tiene 5 lados. Yo como no estudié matemáticas ni y esas clases porque falté pues cuando me fui a geometría y esas cosas. Pero bueno, Pentecostés, pentágono será de ahí, bueno, ahí está, ¿no? Décimo quinto, es decir, 50. Se celebraba 50 días después de la fiesta de Pascua. Si la crucifixión de Jesús tuvo lugar como corrientemente se acepta el día 7 de abril, la bajada del Espíritu Santo habría acontecido el 28 de nuestro mes de mayo. Como las otras fiestas, tuvo su origen en una celebración agraria, es decir, de acción de gracias por los productos, ¿no? Representaría el momento de la recolección de la mies ya madura. ¿Qué era la mies? El trigo creo que es la mies. Bueno, seguimos. Hay un bonito mensaje, vea. Estaban todos reunidos en un mismo lugar. Se suele identificar esta casa con aquello cuyo piso alto le servía habitualmente de habitación. Entonces, reflexión. Van a recibir el Espíritu Santo en comunidad y así lo anunciarían y así lo anunciarán a otros en comunidad.
El Señor no promueve nunca el individualismo, el que cada uno se haga un Dios a su medida y se aísle de los demás. Esto Dios no quiere. El Señor no promueve nunca la individualidad, el que cada uno se haga un Dios y a su medida y se aísle de los demás. Me parece interesante, ¿no? Esta reflexión que invita a hacernos, pues, con esta lectura de los Hechos de los Apóstoles. Todos estaban reunidos y ahí recibieron el Espíritu Santo. Y acá abajo, ¿no? De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Vino del cielo. Este es un detalle importante. Vino del cielo. Lucas no deja dudas del origen divino de lo que ha sucedido. ¿De dónde vino el viento? Del cielo. Viento impetuoso. La misma palabra espíritu en las lenguas hebreas, griegas y latina sirven para designar el viento, el hálito de la respiración y el espíritu divino. Viento y tormenta acompañan la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces estos signos ya aparecieron en el Antiguo Testamento y está en el Salmo 18:11, vea, ahí aparece este signo del viento. Llenó toda la casa también es otro para reflexionar, ¿no? La indicación de que el ruido resonó en toda la casa sirve para ilustrar la irresistible potencia del fenómeno. Si era algo grande que sucedió, ¿no? Y aquí nos invita a una reflexión. Reflexiona. ¿Qué te sugiere la imagen de este viento impetuoso? ¿Cómo relacionas esto con tu experiencia de Dios? La mayoría de aquí son bautizados, ¿no? Somos bautizados. Entonces, recibimos el Espíritu Santo. Y cuando vamos a tomar o a emprender una misión, nosotros pues también pedimos a Dios y al Espíritu Santo que nos mueva. A veces, como bien dicen las reflexiones de muchos sacerdotes y obispos, el Espíritu Santo es el más olvidado. No le pedimos a Él, le pedimos a Jesucito, le pedimos a Dios Padre, y el Espíritu Santo no le pedimos. Sin embargo, pues vean, el Espíritu Santo es el que mueve, el Espíritu Santo es el que impulsa, ¿no? El Espíritu Santo es el que hace, pues, hace que se cumplan muchos proyectos. El Espíritu Santo nos mueve, nos empuja. Esa es la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo relacionas esto con tu experiencia de Dios? Cuando te has encontrado con Dios, ¿sientes tú el Espíritu Santo? ¿Has participado en un retiro? ¿Has escuchado ese viento como espiritual, ¿no? Espiritualmente hablando. Parece bonito esas preguntas. Bueno, seguimos. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. También el fuego es signo de la presencia de Dios que bajó al monte Sinaí con fuego. Se le apareció a Moisés en la zarza en fuego. Ahí está Éxodo 3:2. Significó su presencia en medio de Israel durante la travesía del desierto, en figura de columna de fuego, Éxodo 13:21. Algunos estudiosos creen que lo del viento y del fuego son maneras de hablar, ideas auxiliares nomás, para describir lo indescriptible del espíritu. Otros consideran que si hubo signos sensibles, es decir, que si fue visible, perceptible la manifestación del espíritu, y otros más piensan que si acaso tuvo lugar algún tipo de fenómeno extraordinario, hay que tomar en cuenta que
Lucas, siempre cuidadoso de su vocabulario, dice expresamente que el estruendo era como de viento. No dice explícitamente era un viento, no dice como de viento. Y las lenguas eran como de fuego, lo cual atenúa la expresión de un excesivo realismo. Entonces, así pues, no, pues no nos limitamos solo a ese viento o a ese fuego, ¿no? Es mucho más, como había pues esa reflexión. Para los judíos esto es muy complicado, vean, incluso el nombre de Dios, ellos no lo escriben, ¿no? En la Biblia nosotros es que ponemos Yahvé, que los otros ponen Jehová, las traducciones, pero realmente pues es impronunciable. Y como claro, el idioma de ellos también es puro cuñas nomás, por eso se llama cuñicular, algo así se llama, ¿no? El idioma, la escritura. Entonces, claro, lo que aparece son consonantes nomás, pues en, en las traducciones. Ese es, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es? H, ¿cómo más es? H, creo que es. No me acuerdo cómo es, pero solamente aparecen consonantes y no hay vocales. ¿Cómo pronuncia el nombre de Dios? Y tenían razón ellos porque decían, si lo ponemos un nombre, ya es reducirle a Dios a un nombre. Entonces, bueno, pues aquí Lucas dice, ¿cómo fuego era el Espíritu Santo? ¿Cómo un viento? Así, ¿no? Para reflexionar, ¿qué te sugiere la imagen de lenguas de fuego? ¿Cómo lo relacionas con tu experiencia de Dios? ¿Por qué? Esas son las preguntas, ¿no? ¿Qué te sugiere la imagen de lenguas de fuego? A ver, estoy en el chat. Ah, era Yahvé. Yahvé. No. Tendríamos que eliminar, ¿no? La Y. Primero puede ser la H. Después creo que era la J. Después otra vez H. Y después creo que es la I. Algo así. No me acuerdo. Pero, luego pone. En el término hebreo que designa al Espíritu Santo es Ruah. ¿Será aliento, respiración? Pone signo de interrogación. Chuta, eso sí, vea, yo solo recibí un poquito de griego y un poquito de latín. Esta Ya, enseñanza ya la dio Padre Humberto, así que ya todos los estudiantes que están aquí presentes deben de saber todo esto, Padre. qué maravilla, con razón que han estado, pues vea, poniéndome términos. Sí, todos lo saben muy bien. Él les ha explicado eso en Encuentro con la Biblia 1. Ya, muchas gracias. Eso, ve, aquí está HWHI. No se pueden pronunciar porque es sagrado. Ve. Bueno, pero tampoco es que yo esté lejos de lo que ya ha enseñado el Padrecito, ¿no? Qué bueno. Me alegro bastante de que nos vayamos enriqueciendo en sabiduría cada uno. Que Dios les bendiga. Muy bien, está chuta. Yo estoy hablando con personas bien preparadas. No es cualquier lagaña de gato, dijo el profesor. No son cualquier lagaña de gato. Son bien preparados. Bueno, reflexiona. ¿Qué te sugiere la imagen de lenguas de fuego? Entonces, esas son las preguntas, ¿no? ¿Qué te sugiere las imágenes de lenguas de fuego? ¿Sería realmente así? Este, ¿Cómo sería? ¿Cómo lo relacionas con tu experiencia de Dios y por qué? Bueno, continuamos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo.
La poderosa acción del Espíritu Santo está presente en toda la obra de Lucas. Desde el inicio del Evangelio, el Espíritu Santo fecunda el vientre de María. Eso es lo bonito, ¿no? El Evangelio y los Hechos es el mismo autor, y pues aquí dice, ¿no? El Espíritu Santo es quien fecundó el vientre de María. Isabel reconoce a la madre de su Señor porque queda llena del Espíritu Santo. Lucas 1:41. El Espíritu Santo conduce a Jesús al desierto. Lucas 4. Y Jesús inicia su ministerio público leyendo un texto de Isaías en el que dice, el Espíritu Santo está sobre mí, dice, ¿no? Pues Lucas 4. Y tanto el Evangelio como en Hechos de los Apóstoles se narra cómo antes de la ascensión Jesús promete enviar el Espíritu Santo a sus discípulos. Lucas 24. Ahora es el Espíritu Santo el que va a inducir, por así decirlo, el parto de la iglesia. Es gracias al Espíritu Santo que los apóstoles quedarán fortalecidos, capacitados para la misión que se les ha encomendado. Me parece bonito, ¿no? Estas partes leer, pues, como vemos, este lenguaje me parece está bien redactadito y entendible. Me gusta bastante estos como clases que ha hecho pues esta hermana, profesora ciertamente. Lo otro es un poco más son de estudios del tomado, ahí puse la bibliografía, son estudios al Nuevo Testamento y el otro es el diccionario, ¿no? ¿Cómo era? Comentarios, ¿no? Comentario al Nuevo Testamento. Entonces, sí, los comentaristas pues son bastante extensos, pero precisos, pero complicadito el lenguaje, pero vale la pena, ¿no? Las diapositivas son pues sacado todo y ahí puse al final el libro que he tomado. Me parece genial, me parece muy bien conocer también de esa forma. Acá un poquito más suave, pues vamos viendo. A ver qué horas son ya. Ah, 21:17. Tenemos unos minutitos y ahí sí, unos 2 minutitos más para hojearle esto y luego ustedes podrán ver también en la clase 6 está, ¿no? Yo ya di estas citas, ¿ya? Citas que están en internet, fácil de bajar. Y hay un montón de estudios, ¿no? De otros libros también de la Biblia, asimismo, pues, analizados. Pero bueno, a ver, ¿qué más hay? Cosas interesantes. Aquí aparece otra vez esta palabra, la glosolalia, que es una palabra rara, ¿no? Hablar en lenguas está. Es una de las manifestaciones más típicas del éxtasis religioso. Eso incluso extasiado, algo así estaba en loca. Es un estado de entusiasmo eufórico. Se profieren sonidos inarticulados, incoherentes y totalmente distintos del lenguaje humano común. Entonces, en el análisis que hacían al comentario del Nuevo Testamento, decía, casi no era importante, porque dice el Nuevo Testamento, como es de Hechos, dice, todos hablaban diferentes lenguas y todos entendían. Entonces el comentario decía, más que el hablar en lenguas, decía, era el poder escuchar y entender esa lengua, más que poder hablar, era el escuchar. Más que hablar, más importante era el escuchar y entender. Eso nos da esa capacidad del Espíritu Santo, decía. Bueno, vamos a continuar un poquito más. Ya casi terminamos, pero ya. Claro, aquí están los prosélitos. Se llama prosélito, se llamaba prosélito a quien se había convertido al judaísmo. Eso me pareció importante también. Están los de Mesopotamia y prosélitos, dice, ¿no? ¿Quiénes eran los prosélitos? Los convertidos al judaísmo. Les oíamos hablar en nuestra lengua. Todo esto, todo este
abigarrado conjunto racial y lingüístico oye predicar a los apóstoles, que eran unos galileos casi analfabetos, y los entendían cada uno en su lengua. Bueno, el fenómeno ha recibido diversas interpretaciones, entre las que se cuentan. Uno, que los apóstoles hablaban en arameo, pero por un don del Espíritu Santo. Cada oyente los escuchaba como si hablaran en su propia lengua. Y aquí el milagro no era del habla, sino de la audición. A ver, aquí ha estado pues lo mismo que en los comentarios anteriores, ¿no? Que los apóstoles hablaban en lenguas diferentes a la suya, cada uno en una distinta, y eran comprendidos por aquellos oyentes que hablaban dichas lenguas. Ta, 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 ta. Bueno, este también, ¿no? Otros, en cambio, decían, riéndose, están llenos de mosto, están borrachos, están llenos de vino, ¿no? Con la palabra mosto se indica el jugo de una uva reciente, aún no bien fermentado. Los antiguos conocían una receta para conservarlo así todo un año. Debe haber sido una bebida embriagante, particularmente fuerte. Esto dice este comentarista. En sus países deben tener también alguna bebida, ¿no? Alguna bebida que les guste a la gente. Por ejemplo, aquí en Ecuador es la chicha, que a poco hay, pero sí hay. La chicha de jora, la chicha que hacen con yuca, es unas bebidas que no son pues alcohólicas tan fuertes, pero la gente toma, ¿no? Y también otras del penco también sacan. Y aquí como tenemos pues bastante habla quichua, le llaman el chawarmishki, se llama. Chawarmishki es la bebida fermentada del, del penco. También eso vi en México una vez que fuimos de peregrinación y ahí tienen otro nombre, creo, pero el guía decía, esta era la bebida de los dioses, pero no me acuerdo el nombre que decían allí. Debe tener un nombre. Bueno, cada quien se inventa pues para, cada quien se inventa, la cuestión es andar medios mareados, ¿no? En fin, y terminamos con las preguntas. Lo último, vamos a leer dos renglones. A los oyentes bien dispuestos, abiertos a la fe, el Espíritu les concede captar el significado de lo que hablan los discípulos, a tal punto que les parece estar oyendo su lengua materna. Para los que carecen de la debida disposición, permanece indescriptible el sentido, indescifrable el sentido de todo aquel prodigioso episodio. Solo perciben sonidos intangibles. Bueno, lo que ya que hemos dicho, ¿no? Y balbuceos que parecían borrachos. Esto está interesante, ¿no? Pero así entendían que están llenos del Espíritu Santo. Bueno, ¿por qué el mensaje permaneció cerrado para estos? No estaba bien dispuesto el corazón, se deja ver la culpa y la complicidad del hombre. La iglesia desde un principio experimenta lo mismo que experimentó el Verbo encarnado, el Verbo eterno, y la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron. Bueno, se supone que el Espíritu Santo hizo que entendamos el mensaje de Cristo, ¿no? En fin, ahí está. Como digo, esta es la clase número 6 de ese, de ese, de esos documentos que hay, que ya les di en la primera clase las citas. Y ya, ahora sí voy a dejar de compartir entonces esto. Solamente debo cerrar, creo. A ver, ya.